Bien, en el video anterior habíamos configurado un Arduino utilizando el simulador, el Tinkercad en su versión Circuit. Esto es bastante interesante porque nos permite simular sin necesidad de tener un dispositivo. Luego vamos a utilizar un emulador que ya le habías comentado, que es el Simul IDE. De esta manera nos permite virtualizar, no simular. Más que nada emular y no simular. De esta manera podemos interactuar con diferentes aplicaciones SCADA, que son las que vamos a hacer durante el curso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una puesta a punto de un prototipo en el cual lo van a poder realizar con el kit que se dejó para entregar a cada uno. En pantalla se puede ver un sitio que es en donde está el sistema SCADA, en donde va a estar ejecutándose, donde pueden acceder a través de internet. Este sistema SCADA no es más que el ejercicio 2 que se había dejado, que tenían que hacer utilizando ExpressJS, Node.js y bueno, si le querían dar un poquito de color a través de Bootstrap y a través de jQuery, se le podía dar un poco más de color a la página web, ¿no? Entonces, vamos a mostrar la página para ver cómo era y después vamos a continuar desarrollándola. El objetivo de este video es hacer la implementación del prototipo de manera práctica a través de usando la protoboard, usando el Arduino, conectándole algún LED, algún botón, etcétera. Entonces para eso vamos a ver en la pantalla de la web. Acá tengo abierto el simulador, el Tinkercad, solamente para, para realizar las conexiones que nos quede de una manera más simple. Lo voy a ir haciendo acá y luego se las voy a ir mostrando de manera práctica acá, en donde tengo una protoboard con un Arduino 1 conectado ya al equipo y bueno, tengo un pulsador ahí a la vuelta. En esa mesa de trabajo está el tester y eso si se necesita hacer alguna que otra prueba. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a ver la web que habíamos planteado en el ejercicio 2. Entonces para hacer eso yo voy a instanciar la aplicación a través del npm start. El template de esta aplicación lo voy a dejar en la web, ¿no? ISC 2020. Bien, ahora iniciamos y ahora la aplicación está ejecutándose en el puerto 3000 de mi equipo, pero ya tengo configurado toda una parte de enrutamiento en donde estoy para que se tenga conectividad, se publique la web desde afuera. Entonces si vamos a la página que aparece acá en pantalla, https test1, podemos ver que está el sitio creado. No tiene nada extraño, lo único que es se generó la estructura de directorio utilizando el script, el template generator, y se modificó el template para agregar Bootstrap, que ven que tienen los botoncitos ahí con colorcito, y jQuery. Entonces si vemos desde el lado del servidor podemos ver de que la petición del navegador llegó correctamente y se le entregó ese sitio. Entonces el objetivo es que yo al realizar, prender y apagar en, este LED que está conectado al Arduino, se encienda o se apague.
Ese es el objetivo de hoy. De esta manera hacemos la comunicación. Todas las peticiones que llegan a través de la web la vamos a enviar utilizando el protocolo WebSocket. Para eso tenemos que utilizar una librería de WebSocket que se llama Socket.io. Nos permite implementar WebSocket de manera muy sencilla. Luego tenemos que capturar el evento del botón de hacer clic en el navegador, en el cliente, y enviársela a través de WebSocket al backend, a donde está nuestra aplicación en Express JS, donde se está ejecutando, y luego ahí tenemos que capturar ese mensaje que se envía. Y como es una arquitectura muy simple, acá lo único que hacemos es, si es un byte determinado, se enciende el LED, si no, se apaga el LED. Esa es la estructura de la aplicación, es bastante simple, pero sirve para ver cómo es el proceso de comunicación entre un cliente web y nuestro MSU que está conectado a nuestro sistema de backend. Ahora está todo conectado a través de cable. Hay un cable USB que conecta ese Arduino con el servidor donde se está ejecutando la aplicación. Esto en la práctica por lo general no va a ser así. No vamos a tener una conexión directa con el equipo, sino que vamos a utilizar algún protocolo de red, ya sea a través de MQTT, si estamos haciendo si estamos haciendo una implementación utilizando el IoT, o en el caso en una red de MCU, en una red de PLC, vamos a estar utilizando eh, el protocolo Modbus, por ejemplo, que ya hemos mencionado en videos anteriores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero, ustedes recibieron el Arduino y no tiene nada cargado, no debería de tener nada cargado, ningún sketch cargado. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir el IDE de Arduino, porque este sería nuestro primer encuentro junto con el IDE. Vamos a cargarle el Hola Mundo, el Blink que hicimos en el Tinkercad, lo vamos a cargar en el Arduino, y de esta manera nos verificamos de que tengamos instalado correctamente los drivers para comunicarnos con el MCU a través del IDE de Arduino. Una vez que hagamos eso, ahí sí podemos entrar a hacer como vamos a dividir el prototipo en dos partes. Primero, el frontend, donde está la aplicación web, y del otro lado, la comunicación con el MCU. Vamos a comenzar con la comunicación del MCU para dejar bien, para dejar lista esa primera parte y luego consumirla desde la aplicación web. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, no tengo, bueno, voy a abrir la vista de desarrollo también. No tengo nada, lo único que tengo es que capture el evento click. Tienen un nombre cada una de de estos botones, en donde capturo cuando se hace el evento click sobre esos objetos, capturo y muestro, bueno, prendo o apago. Básicamente solamente estaba probando que jQuery esté funcionando correctamente. Bien, el código fuente de esto es bastante simple. Ustedes ya lo deben de haber hecho porque ya hicieron la entrega del ejercicio. Entonces lo que voy a hacer es voy a abrir el voy a abrir primero vamos a empezar con la parte de Arduino. Abrimos el IDE de Arduino, que no abrimos el IDE de Arduino y hacemos vamos a cargarle el Hola Mundo ese que habíamos hecho en el Tinkercad. Bien, entonces ahora bueno, vamos a generar un nuevo sketch que tenga solamente el voice setup. Vamos a inicializarlo, vamos a agregarle una variable que se llame LED, lo vamos a inicializar en el pin 13. Lo voy a dejar en el pin 13 porque quiero que vean un comportamiento que va a ocurrir, que ya mencionamos en los videos de teórico. No debería de conectarse
ahora en el pin 13 un dispositivo, bueno, cualquier circuito, si nosotros utilizamos el UART 0 que trae Arduino. Recordemos que el UART 0 es donde eh, está conectada la conexión USB, es la que utiliza la conexión USB, y el pin digital 0 y 1. Si conectamos algo en esos pines, vamos a obtener datos, vamos a tener un comportamiento que no es el esperado. Pero quiero que lo vean primero eso, por eso lo vamos a dejar así. LED 13 tenemos que declararlo como entrada, como salida, y lo que vamos a hacer es digital write, escribimos la señal en alto, luego hacemos un delay de 1 segundo, luego especificamos, bajamos la señal a low y esperamos 1 segundo nuevamente. Entonces esto lo que va a hacer es un blink, que es un parpadeo de se enciende el LED, se apaga el LED, y así sucesivamente. Vamos a cargar este sketch en Arduino. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, bueno, primero conectar el Arduino a nuestro equipo. Luego tenemos que verificar que el sistema operativo que estemos utilizando reconozca el WART, el puerto RS232. Una vez que lo reconoce, si estamos en Windows, lo va a reconocer como un puerto COM. Es la forma lógica que utiliza Windows para estos tipos de conexiones. O si estamos en Linux, lo vamos a encontrar a través del pad /dev TTI USB 0. Depende del módulo que tengamos. Pero primero tenemos que identificar cuál es. En mi caso ya está instalada la placa. Si tienen conectividad a internet, por lo general se va a instalar desde Windows, desde el Windows Update. Y lo que tenemos que especificar es que la placa que estamos utilizando es la correcta. ¿Por qué? Porque si no, cuando vayamos a cargar el sketch, el binario que compilamos a la placa y no estamos utilizando una placa correcta, no se va a comunicar correctamente con el WART de la placa y no se va a cargar el sketch y va a dar error. Entonces lo primero a tener en cuenta es que tenemos que seleccionar la placa, el tipo de placa que estamos utilizando, en mi caso un Arduino 1 y en el de ustedes también, y en el puerto COM acá nos va a listar todos los puertos COM que tenga el equipo. En mi caso no tengo ningún puerto COM físico, solo me está mostrando el COM 8, que es el Arduino que tengo conectado, el único dispositivo que tengo conectado. Entonces, bueno, selecciono el COM 8, el modelo de la placa, y le damos en subir. Nos va a solicitar que especifiquemos un nombre. Vamos a llamarlo primer ejemplo. Primera app. Bien, ahora vemos que la aplicación está compilando y cuando termina la compilación, en ese momento se generan los binarios y ahí se carga a través del WART. Ese binario es el que nos sirve si nosotros queremos, por ejemplo, cargarlo en un emulador. Entonces ahora la aplicación, el LED ya se subió y lo que tenemos es, si nos pasamos ahora en la mesa de trabajo, podemos ver que tiene conectado un LED blanco al pin 13 para resaltar un poco la tonalidad, ¿no? Para que brille un poco más. Si no, el LED on board que trae Arduino en el pin 13 no se logra apreciar mucho a la cámara. Es más, si yo quito el LED, podemos ver que en la placa enciende de manera muy atenua el LED on board y se enciende. Entonces voy a dejar el LED blanco
que se ve un poco más. Recordemos que está conectado al pin 13 porque ya hay una resistencia para ese LED. Si lo vamos a cambiar a otro pin digital, tenemos que tener en cuenta de que dependiendo del color del LED, del tamaño del LED, necesitamos calcular la resistencia para hacer la caída de tensión y no sobrecargar el LED de corriente y quemarlo, de corriente y de tensión. Eh, entonces, bien, acá ya está el primer prototipo, ya tendrían su primera, el hola mundo del mundo de Arduino, ¿no? Que es hacer parpadear el LED. Nuestro siguiente paso ahora es, bueno, podemos seguir trabajando con conectarle un pulsador, conectar una resistencia de pull up, de pull down y generar otro tipo un prototipo, ¿no? El prototipo que vamos a hacer ahora es solamente encender y apagar el LED a través de la web. Entonces no vamos a entrar mucho en detalle ahora. Más adelante sí. Más adelante continuamos agregándole cosas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que el LED en este momento está en un bucle, siempre y cuando el Arduino tenga alimentación, se va a encender y apagar cada un segundo el LED que está conectado al pin 13. ¿Qué ocurre? Eh, tenemos que quitar ese comportamiento, o sea, tenemos que escribir un sketch para que nosotros podamos encender el LED o apagar el LED cuando reciba un evento, cuando reciba un dato. Entonces, ese dato, lo que vamos a hacer es, en el código, vamos a modificarlo y vamos a especificar brevemente, voy a editar el código, a ver, acá. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a inicializar el WART, el serial 0. Voy a utilizar una velocidad de 9200 baudios. Recuerden esta velocidad porque después cuando estemos trabajando en Express tenemos que, a la hora de configurar el puerto COM virtual, tenemos que utilizar la misma velocidad. Entonces, bueno, inicializamos el serial. Vamos a especificar un byte que le vamos a llamar byte el dato. Y lo que vamos a hacer es, si hay una conexión activa en el puerto serie, entonces lo que vamos a hacer es, en esa variable, en ese byte dato, vamos a guardar lo que llega en esa conexión activa. Ahora, en este momento ya tenemos el dato. Esto ya vimos en videos anteriores que podíamos castearlo a un carácter, por ejemplo a un char, a un entero. Para una vez que recibimos el dato, interpretamos el código ASCII. Bueno, pero ahora no me voy a complicar mucho con eso. Voy a interpretarlo como si fuera un carácter. Entonces lo que voy a hacer es voy a preguntar si dato, bueno, voy a castear dato a un carácter. Si dato es igual a 1, lo que va a hacer es, se va a mostrar, se va a encender el LED. Entonces cambiamos el código y ponemos este digital write high, lo mandamos acá. Lo mismo vamos a hacer si dato es 0. Entonces ahora nos queda que si se llega a través de esa conexión de ese WART un 1, el dígito 1, el carácter 1, se enciende el LED. Si es un 0 se apaga. Entonces vamos a subir esto, lo voy a guardar como segunda app. Y vamos a subir este sketch. Bien, se compila,
subiendo. Listo, quedó el sketch subido. Vamos a pasarnos a la mesa de trabajo. Y ahí podemos ver que el LED ya no parpadea cada un segundo. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, al igual que el simulador, el Tinkercad, que hacíamos las pruebas de mandar un carácter y recibir y enviar un mensaje y mostrar en pantalla ese mensaje, Arduino también habíamos mencionado que tenía el monitor serial que nos servía en esos casos para enviar la información al MCU. Entonces en herramientas, monitor serie, acá podemos ver que tenemos una conexión serial contra el equipo, contra el MCU, contra el Ward 0 del MCU. Entonces voy a voy a agregar acá en pantalla para que se vea la mesa de trabajo. Vamos a hacer así porque no me están dando. Vamos a hacer así. Acá, a ver, algo que se logre distinguir. Acá y vamos a correr un poco. Ahí va. Entonces tengo el IDE. Si envío, por ejemplo, cualquier carácter que no sea ni 0 ni 1, por ejemplo el 4, vamos a ver que no ocurre nada. Pero si envío el carácter 1 y le doy enter, se enciende el LED. En cambio, si le agrego cualquier otra cosa, no ocurre nada, pero si envío el 0, se apaga. Entonces, con el 1 se enciende y con el 0 se apaga. Bien. Ese es el comportamiento que nosotros queremos en nuestro backend. Cuando en el Word se transmita eso, queremos que se encienda el LED. ¿Podemos enviar alguna notificación? Sí, podemos hacer un rollback y decir, eh, emito el digital write, vamos a pasarnos acá, emito el digital write y acá podemos escribir un mensaje, por ejemplo, ya que tenemos el Word está establecido. Emito, se llama, bueno, voy a emitir el mensaje: se encendió el LED. Y en el otro se apagó el LED. Entonces guardamos esto, subimos y ahora vamos a ver cómo nos va a generar una respuesta el monitor serie. Entonces vamos a pasarnos acá. Cuando establecemos el monitor serie, apretamos el 1 y acá aparece el mensaje: se encendió el LED. El 0, se apagó el LED. Esos mensajes nosotros los podemos, están buenos porque nos sirven como una retroalimentación. Eso significa que en el MCU esa porción, ese condicional se ejecutó. ¿Qué tenemos que evaluar esto? Esto no, ni cerca está para ponerlo en producción, ¿no? Para encender o apagar algo a través de internet.
¿Por qué? Porque tenemos que tener una retroalimentación. O sea, imagínense que el LED se quemó. ¿Cómo no puedo retornarle al sistema SCADA un mensaje al operario diciéndole el LED se encendió, el LED se apagó, cuando en realidad si el LED está dañado nunca se cumplió esa señal? Esto es porque es un LED. Imagínense que fuera a encender un motor, no sé, controlar el encendido de una bomba, por ejemplo, o de un tanque que hace una mezcla. Eh, Tenemos que tener una retroalimentación. Como estamos en nuestros primeros prototipos, ahora no es necesario, pero luego es fundamental tener estos feedback para identificar en todo momento que se está haciendo lo que nosotros queremos y no, en el caso de un error, poder atacarlo a tiempo, ¿no? Entonces, bien, se encendió el LED, se apagó el LED, impecable. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando estemos trabajando con conexiones a través de los puertos COM? Es que los puertos COM son no expropiativos. O sea, si una aplicación abre el puerto o está conectada en el puerto, está en una sesión con el puerto, las demás aplicaciones no van a poder acceder. Entonces eso es importante, porque si estoy utilizando el monitor serie como lo estoy haciendo ahora y me quiero conectar a través desde Express, a través de la librería que vamos a usar, o a través de otra aplicación, esto no me va a funcionar. ¿Por qué no me va a funcionar? Porque no tengo, porque el puerto ya se está utilizando, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya nuestra parte del backend ya está, de nuestro circuito, nuestro prototipo ya está implementado. Ahora nos queda pasar a la otra parte, que es el frontend, hacer esa comunicación en tiempo real. Entonces, para eso vamos a abrir el directorio en donde tengo la aplicación. Lo voy a abrir con un editor de texto para poder operar. Acá. Entonces, queda acá. Bien, entonces, bueno, el código, como estábamos mencionando, la estructura se generó utilizando el script, el Express Generator, y se modificó en public JavaScript, se agregó el JS, el JavaScript de jQuery, y este main, que lo único que hace es se carga en el sitio y mapea los eventos de clic, ¿no? Para capturar cuando el usuario a través del navegador interactúa con los botoncitos. Lo que se modificó en la vista, bueno, en el layout se agregó la referencia a Bootstrap y se agregó la referencia a jQuery. Y dentro del index se agregó la referencia a JavaScript, a jQuery. Y luego se hizo el código, ¿no? Usando el motor PUC. Podemos usar HTML directo, pero nos queda un poco más simple para los sistemitas que vamos a hacer, usar algún motor. Bien, ahora lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir una terminal. Acá vamos a cerrar la aplicación y vamos a instalar vamos a hacer la comunicación a través de Socket.io, con la librería Socket.io. Entonces necesitamos instalar Socket.io. Esta es una librería sumamente fácil de utilizar, tienen documentación a patada. Acá voy a tener la web para ir viendo la documentación. Y bueno, lo único que voy a seguir es esto, son los pasos que nos da acá. Voy a hacer una leve modificación para que no funcione con el template que nos genera Express Generator. Entonces, para eso lo que voy a hacer es, voy a instalar Socket.io. npm install Socket.io.
Bien, una vez que se instaló Socket.io, vamos a abrir en el código fuente, en el directorio bin www. Acá es donde está el núcleo de nuestro servidor, de nuestra aplicación en Express, en este template generado. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a agregar las configuraciones del Socket.io. Las configuraciones son bastante sencillas, lo único que tenemos que hacer es agregar una crear una variable io en donde se incluye la librería de Socket.io y se le pasa como argumento el servidor HTTP que generó Express, que está acá en esta variable, y luego se agrega bueno, aquí agregamos un evento que es el objeto io punto. Cuando ocurra el evento conexión, nos va a llegar un objeto que es el socket. Acá hacemos referencia al socket establecido por el navegador. Y bueno, acá vamos a escribir un mensaje que diga socket conectado. Podríamos hacerlo a través de Ajax, a través de jQuery, enviar peticiones post, get, pero es mucho más simple a través de WebSocket. Ahora van a ver cómo nos queda con unas simples líneas de código, una comunicación bidireccional entre los diferentes navegadores de los usuarios y el backend de manera muy simple, ¿no? Bien, imprimimos el mensaje socket conectado y ahora hay un evento socket. Este es el que hace referencia al socket del navegador. Y acá tenemos que cuando se produzca el evento disconnect, vamos a mostrar en la consola un mensaje que diga socket desconectado. Luego vamos a generar un evento que cuando el navegador llame a una función que se llame cambiar estado LED, podemos poner cualquier otro nombre, pero le voy a poner ese nombre, y nos va a llegar un valor, un dato como parámetro. Cuando ocurra eso, se va a mostrar en pantalla de la consola del servidor un mensaje que diga el dato, y lo voy a mostrar. Esto es, cuando esta función se va a invocar en el evento click de los botones. Entonces se va a mandar un 1 si se quiere prender el LED y un 0 si se quiere apagar el LED. Entonces, estos eventos de conexión y de desconexión están bueno también jugarlo desde el lado de los clientes, porque imagínense que si yo freno el servidor o reinicio el servidor, todos esos sockets se desconectan y se vuelven a conectar. Tal vez estoy desarrollando una SPA, una Single Page App, y puede ser que yo quiera que se recargue la página cada vez que hay un problema de conexión. Entonces de esta manera esto está bueno porque podemos recargando la página bueno, dependiendo cómo tengamos configurado, se recargaría el sitio. Entonces, no sé, se cargarían de vuelta los JavaScript, las hojas de estilo. Bueno, eso es dependiendo de qué tanto va a cambiar nuestra aplicación, ¿no? Pero es una buena práctica, a mí me gusta hacerlo cuando ocurra algo, que se recargue la página o bueno, que se ejecute una determinada acción. Entonces,
desde el lado del backend ya está creado el servidor de socket. Esto se está multiplexado junto con el HTTP, por lo que al puerto en donde se hace la petición también va a ir información de los sockets, de los WebSockets. Esto está bueno porque no tenemos que, imagínense que lo tuviéramos en internet a esto, no tenemos que disponer un puerto específico para las peticiones HTTP y otro puerto específico para las peticiones por WebSocket. Capaz que en una arquitectura que nosotros nos interese tener eso separado nos sirve, pero en el caso que lo vamos a estar utilizando multiplexamos y no vamos a tener problema. Y bueno, si tuviéramos en internet esto hosteado en algún lado, lo único que tendríamos que tener es el puerto del servidor HTTP abierto en un firewall, en un router o lo que sea, y no tener que estar abriendo otro puerto para los sockets. Entonces esto está bueno multiplexarlo porque nos liberamos de bastantes dolores de cabeza. Entonces en el servidor ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es modificar un poco el código del cliente. Específicamente en el código del cliente, el código HTML del cliente, tenemos que incluir un JavaScript. Recordemos que las páginas se van a comunicar con esta librería Socket.io con el servidor de WebSocket, que va a estar multiplexada la conexión. Pero se tiene que disponer de la librería de Socket.io. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es aquí tenemos que modificar el código y agregar un nuevo script. Bueno, lo toca agregar antes, que haga referencia al path socket.io barra socket.io.js. Entonces, si verificamos ahora en nuestro navegador cliente, vamos a ver en la consola, bueno, vamos a ver que el sitio nos está ejecutando, pero si lo ejecutamos, nos está diciendo que, bueno, tenemos un error aquí de indentación. Bien, y acá podemos ver de que bueno, el único error que me da es que me falta el iconito del sitio, pero si miramos el código fuente vamos a ver que, bueno, obtiene el JS, el Bootstrap, la hoja de estilo del sitio, jQuery, y acá tenemos el Socket.io, la librería de Socket.io para que la pueda utilizar el navegador. Entonces, esto es bastante útil. Esto ya nos está diciendo de que ya el servidor de Socket está funcionando, porque ese JavaScript no está en nuestro template. Si nos fijamos en la estructura de directorios, no está. Lo brinda el servidor de Socket.io. Entonces, si tenemos esa respuesta, es porque está configurado correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es, tenemos que modificar el main.js y acá tenemos que inicializar la conexión a través de Socket. Está la librería creada. Para eso llamamos a la función io y esto ya me genera una conexión contra el servidor de Socket. Si miramos ahora la terminal y cargamos el sitio, lo voy a dejar aquí, nos debería de aparecer un mensaje que es que es cuando un socket se conecta nos muestra este mensaje, socket conectado, y cuando se desconecta nos aparece este otro mensaje. Vamos a verificarlo, recargamos el sitio, solo modificamos código del backend, del frontend, por lo que no necesitamos reiniciar el backend. Entonces reiniciamos el sitio y nos informa de un mensaje que dice socket conectado.
Bien, vimos también que cuando se desconecta el socket nos aparece socket desconectado. Acá me está dando un error de, de que no puede llegar a este recurso, pero esto es porque desde la red en la que estoy no se puede acceder. Pero si prueban desde internet van a ver que no van a tener problema con esto. Este es en mi caso, pues yo estoy publicando el sitio en internet para que vean cómo puedo acceder y después hacer otra demostración. Bien, entonces acá está perfecto, el sitio se conectó por socket y ahora necesitamos modificar el código fuente para que al momento de se haga clic en el botón verde para prender el LED, se mande un 1 a la función que nosotros llamamos cambiar estado de LED. Entonces ahora lo que hacemos es, tenemos que llamar a la función socket.emit. La función se llama cambiar estado de LED y le vamos a pasar como argumento el 1. Esto es para prender el LED. Vamos a sacar estos alert y lo vamos a agregar en la terminal. Console. Vamos a mandar el mensaje prendo LED, solo para tenerlo como depuración. Y acá vamos a mandarle el mensaje prender LED, apagar LED. Y acá le vamos a mandar un 0. Entonces ahora vamos a recargar el sitio y vamos a ver si llega en la consola a esa parte, en el backend. Si llega, ¿qué va a ocurrir? Que se va a imprimir un mensaje que se llama dato, dos puntos, y en función del botón que nosotros apretemos va a ser un 1 o un 0. Vamos a verificarlo. Si apretamos en el verde, bueno, tenemos que recargar el frontend. Apretamos el verde. Tengo error en un código. Bien, vamos a ver dónde está el error. Socket conectado. ¿En dónde? Línea 5. Unexpected token. Ah, bien. Estoy un poco ciego. Había errado en el punto y coma, le había puesto 2 puntos. Perdón. Bien, ahora sí. Vamos a agregar la web ahí, el código del servidor acá. Y cuando hagamos en prender, bien, se imprimió dato y le llegó el 1. Cuando vamos a apagar, se imprimió dato y nos llegó un 0.
Perfecto. Ahora tenemos la conexión desde, desde la web, enviando al servidor el, el valor que nosotros queremos a esa función. Ahora lo que nos queda es desde el backend, desde el lado del servidor, tomar esos datos y enviárselos al MCU. Es como si tuviéramos que implementar un monitor serial en el Express, en nuestra aplicación. Entonces, para hacer eso, vamos a cerrar el backend, vamos a abrir el código. Bueno, primero el código de la consola del servidor. Necesitamos instalar una librería que se llama Serial Port. Serial Port es la que se va a comunicar por el puerto serial contra el MCU a través del WART. Entonces, una vez que está instalada la librería, esta también tenemos en un sitio. Acá tenemos la documentación, es bastante simple. Incluimos la librería, agregamos un parser, especificamos el puerto. En este caso acá van a ser el COM8, va a ser en mi caso, y la velocidad, bueno, va a ser 9600 baudios. Y después tenemos funciones para comunicarnos con ese puerto. Bastante simple. Entonces, vamos a ver en el backend. Vamos a especificar, bueno, vamos a agregar las configuraciones del serial port. Entonces, para hacer eso, vamos acá en la zona de librerías, vamos a incluir, yo voy a agregar todo el código que está en la documentación. Vamos a agregar estas líneas acá, y lo único que le vamos a modificar va a ser este port, porque ya tenemos una variable más abajo, esta que se llama port. Entonces vamos a llamarle, para diferenciarla, puerto serie. Puerto serie, acá va port, y acá va 9600, la velocidad. Bien, ya está configurada la librería. Ahora lo único que nos está quedando es que se agreguen en esta zona del código. Cuando se recibe el dato a través de WebSocket, se manda al puerto serie. Entonces, lo que vamos a hacer es en esta parte vamos a escribir puerto serie. Bueno, vamos, disculpen. Bien, bueno, vamos a especificar acá cuando tenemos el dato, le decimos a puerto serie, que es la instancia de serial port, contra el MCU, que no le llamamos, no les pusimos ningún nombre, pero tenemos que editarlo acá, en donde dice PAT, acá le ponemos el nombre del puerto donde nos vamos a conectar, que es COM8 en mi caso. Y luego puerto serie punto, tenemos una función que es write, en donde tenemos que enviar, esto es un string, tenemos que enviar el dato que nos llegó de los botones. Entonces vas dato.toString. Entonces ahora el dato que se recibe de los botones a través de WebSocket se envía al MCU. Entonces ahora almacenamos esto, iniciamos el servidor, vamos a la página, recargamos la página y le damos dato para aprender.
faltó agregar el callback del serial que está en la documentación del serial port. Acá, a ver ahora. Bien. Fijémonos. Prendo LED, apago LED. Bien, vamos a probarlo. Bien, ahora sí, vamos a habilitar aquí. Entonces, cuando damos en prender LED, enciender LED, apagar LED, apagar LED, enciende y apago. Bien, de esta manera es una forma muy simple de enviar la información desde un navegador a Arduino. Podemos hacerla, bueno, podemos seguir generando prototipos más complejos, pero bueno, como primer ejemplo este es bastante intuitivo, bastante sencillo de hacer. Bien, y ahora un ejemplo que les quiero mostrar de todo esto para que vean qué sencillo que es. Es esto simple. Imaginen que yo quiero que en vez de que se encienda un LED o se apague un LED, lo que quiero es que se enciendan esta luz que estoy en donde estoy o que se apague. Si tuviéramos en el tip, utilizaríamos el aula 1, modificamos la llave, el interruptor de las luces y tomamos esta señal que le mandamos al Arduino, al MCU, y lo derivamos a un componente de potencia, a un relé. Eso lo vamos a ver más adelante en profundidad cómo funcionan. Pero para que vean qué sencillo que es de utilizar, de implementar esto. Veamos un ejemplo de esto utilizando estos relés. Entonces lo que voy a hacer acá es voy a quitar los cables del pin 13 y el de GND. O sea, acá tengo conectado el LED. Y ahora
lo que vamos a hacer es vamos a cablear con el protoboard. Vamos a cablear con el protoboard este pin 13 y GND. Entonces vamos a usar GND, lo voy a usar acá con el pin. Bueno, vamos a quitarle la aquí 13, lo voy a agregar acá al protoboard. Este es el GND y el 13 lo voy a dejar acá con el color rojo para que esté bien diferenciado. Entonces acá tengo un módulo ya conectado, que es este, que tiene dos relés. Estos relés funcionan, soportan más que nada hasta en corriente alterna, soportan 10 amperes y en corriente continua 10 amperes también, pero de menor tensión. Funcionan a 5 voltios, o sea, para activarlos necesitamos enviarle una señal de 0 a 5 voltios. Entonces lo que vamos a hacer es lo voy a cablear a esto, a este módulo. Lo único que tengo que hacer es darle la alimentación, tengo que darle GND, la alimentación y VCC. Vamos a usar aquí el negro, vamos a usarlo para GND. Bueno, vamos a hacer bien, vamos a conectar bien el protoboard, GND. Luego vamos a utilizar los 5 voltios que nos da Arduino Uno. Lo voy a conectar a los 5 voltios de la protoboard. Ahí ya y los 5 voltios de la protoboard los 5 voltios de la protoboard lo voy a conectar a VCC del módulo del relé. Entonces ahí ya está energizado el módulo del relé. Y ahora lo que voy a hacer es el relé que estoy utilizando, que es este, ya tiene el cableado. Este cableado va a un toma, energiza este toma que se puede ver acá, y en este toma tengo conectado una lámpara acá de filamento, una lámpara de 220 voltios, y lo único que tengo que hacer al módulo donde activo el primer el relé, donde tengo conectado el enchufe con la lámpara, le tengo que conectar al pin 13. Acá lo voy a conectar acá directo. Ahí va. Están haciendo falsos contactos ahí. Ese sonido que se debería de escuchar es cuando se energiza la bobina dentro del relé. Vamos a ver más adelante igual. Esto genera un campo magnético que acciona un interruptor, un contactor. Entonces ese ruido que se escucha es ese contacto que se cierra o se abre. Entonces ahora, bueno, si verificamos en la web, cada vez que hacemos prender o apagar, se tiene que encender el LED. Esperen que, a ver, ahí va. Entonces se enciende el relé y se apaga el relé. Tienen lógica invertida. ¿Por qué? Porque el módulo del relé, cada relé se activa enviándole GND, no enviándole VCC, no enviándole 5 voltios, sino que 0 voltios. Entonces acá nos va a quedar con lógica invertida. Cuando le damos prender,
se va a apagar, y cuando le damos a apagar se va a encender. Entonces ahora lo que voy a hacer es, le voy a conectar los 220. Y acá podemos ver de que ahí, cuando el LED está energizado, la lámpara se enciende. Vamos a dejarlo por acá. Dejarlo por acá. Y cuando el relé no está energizado, la lámpara se apaga. Esta lámpara podemos darle más atenuación. Se enciende, se apaga. Quedó con lógica invertida, obviamente, a nuestro LED, ¿no? Pero acá podemos ver que el mismo sistema que utilizamos para encender y apagar un LED, perfectamente le podría conectar una lamparita. Bueno, le podría conectar cualquier tipo de dispositivo siempre y cuando no me exceda en lo que soporta el relé, ¿no? Estos módulos en relé se utilizan mucho. Cuando lo veamos vamos a ver que internamente no es que se conectan la señal de 5 voltios está de alguna manera conectada, sino que existe un optocoplador que separa las señales de control con la de potencia. Entonces no podemos llegar a dañar con la potencia que estemos gestionando la parte de control. Recordemos que en la etapa de control se opera con poca tensión, en donde no es perjudicial para el usuario que esté operando, ¿no? Algo que no pasa con los interruptores en las instalaciones eléctricas, ¿no? Están todos conectados a 220 voltios. No, no, ¿Qué significa esto? Si tengo un interruptor que está funcionando mal, nos va a dar señora descarga, porque esa tensión no es de control, sino que ya se está gestionando la potencia con una parte mecánica. Entonces, es un ejemplo sumamente intuitivo. Me gusta mostrarlo mucho esto porque nos permite gestionarlo. Nos permite gestionarlo de manera muy sencilla. A ver, esto está conectado en internet. O sea, si ustedes acceden a internet, van a ver bueno, en el momento que se está grabando el video, ¿no? En el momento de esta clase. Pero si acceden en otro horario, esta web no va a estar disponible porque el servidor web no va a estar funcionando. Pero si yo lo dejo conectado a esto en internet, podrían desde cualquier lugar del mundo acceder a este sitio que aparece en pantalla y poder encender y apagar la lamparita esta que les estoy mostrando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, acá porque estoy yo dentro veo el sistema que acabamos de construir, pero si no tengo acceso físico a ver que la lamparita haya encendido, porque la lamparita se pudo haber quemado, tengo que tener una retroalimentación, ¿no? Siempre insistimos en la retroalimentación. Tengo que tener un sensor que me permita a mí obtener los datos de si lo que yo quise hacer se hizo, ¿no? En el caso de esta lamparita, por ejemplo, podríamos tener un sensor de luz en donde lo tengamos calibrado para que a un determinado valor de lumens sea que la luz está encendida, y con otro valor sea que la luz esté apagada. También podríamos tener una cámara donde nosotros podamos ver si realmente se encendió o no la luz. Es un poco más costoso ya ese sistema, pero bueno, eso va en función de cada sistema de control del uso que se le vaya a dar, ¿no?
pero vieron que de manera pero muy simple podemos construir el encendido y el apagado de utilizando una potencia, ¿no? O sea, utilizando 220, estoy apagando y prendiendo una luz de 220. Podría agregar una tira de LED acá, o podría agregar un foco que no sea muy alto el consumo, pero un foco LED podríamos agregar. Eh, bueno, podríamos agregar, no sé, un taladro de un mini torno, por ejemplo, un taladro que no tenga mucho consumo, que no sea de mucha potencia, lo podríamos agregar, no podríamos tener ningún tipo de problema. Así que, bueno, de esta manera muy simple nos permite controlar, hacer una página en donde encendamos y apagamos una lamparita, una luz de 220. ¿Qué podemos mezclarle acá? El renderizado, la página web, ¿no? El frontend. Todo esto es una página súper sencilla, pero podríamos tener una etapa de autenticar los usuarios para mostrarle el sitio, para que no todos puedan acceder. O podríamos, no sé, consultar en una base de datos para obtener, no sé, los identificadores de los componentes que tenemos y mostrar eso en el frontend. Eso va en el sistema que estemos diseñando. Pueden hacer cualquier cosa. Bien, yo voy a apagar la luz y vamos a continuar con esto. Sacamos la lámpara y volvemos el Arduino a la a como está conectado con el LED 13. Bien, acá estamos con el sitio. Eh, Entren a experimentar con el prototipo, desarrollen este modelo porque el laboratorio 1 va a ser bastante similar. Vamos a agregarle más cosas que vamos a ver ahora y van a implementar un pequeño sistema de control. Este template también va a quedar disponible en la web, así ya queda ahí. Por más que en el video la idea es que de dejar el video es para que ustedes lo puedan implementar después, ¿no? Lo puedan ir construyendo ustedes al template y no necesiten estar copiando y pegando